y a él le nació Harán y Naccor. Y Cusel hijo de Cam, el hijo de Noé, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Dios, y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente, porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel los cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cus. Porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Enoc, el hijo de Jared, y cuando Enoc fue llevado a lo alto a Dios, él los dio a Matusalén su hijo. Y a la muerte de Matusalén, Noé los tomó y los trajo dentro del arca, y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Cam robó los atuendos de Noé su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Cam tuvo su primogénito Cus, él le dio los atuendos en secreto, y estuvieron con Cus muchos días. Y Cus también los escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cus tuvo a Nimrod, él le dio esos atuendos por su amor a él, y Nimrod creció y cuando él tenía 20 años de edad se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales y edificaba altares, y ofrecía sobre ellos los animales delante de Yahweh. Y Nimrod se fortaleció, y él se levantó de entre sus hermanos, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor. Y Yahweh entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos, y el Todopoderoso lo prosperó de tiempo en sus batallas, y él reinó sobre la tierra. Por tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, él les decía: como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra, y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los liberaba de las manos de sus enemigos, así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Y cuando Nimrod tenía 40 años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jafet, así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió adelante en esos tiempos, y él reunió a los hijos de Cus y sus familias, 460 hombres, y él contrató también de sus amigos y conocidos alrededor de 80 hombres, y él les dio su jornal, y él fue con ellos a la batalla, y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él. Y él les dijo a ellos: no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y pueden hacer con ellos como les plazca. Y todos los hombres que fueron eran como 500, y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos los destruyeron, y los subyugaron, y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él tomó algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos, y pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y pueblo, príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Taré el hijo de Naccor como príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejeros a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así hicieron. Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una gran y extensa ciudad, y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Sinar, pues Yahweh vehementemente había sacudido sus enemigos y los había destruido. Y Nimrod vivió en Sinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra, y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey, y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Sinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé. Y todos ellos estaban bajo su poder y consejo.
Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de dioses de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas, y Marden su hijo era aún más perverso que su padre. Y todos los que oían de los actos de Marden el hijo de Nimrod decían referente a él, del perverso sale perversidad, por lo tanto, se hizo un proverbio en toda la tierra, diciendo, del perverso sale perversidad, y era corriente en la boca de hombres desde ese tiempo hasta ahora. Y Taré el hijo de Naccor, príncipe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande a la vista del rey y sus súbditos, y el rey y los príncipes lo amaban, y ellos lo elevaron muy alto. Y Taré tomó una esposa y su nombre era Antelo, la hija de Cornebo, y la esposa de Taré fue preñada y dio a luz un hijo en esos días. Taré tenía 70 años de edad cuando le fue nacido a él, y Taré llamó el nombre de su hijo que le había nacido Abrán, porque el rey lo había levantado en esos días. Y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. Capítulo 8. Nace Abraham, Nimrod procura matarlo. Y fue en la noche en que Abraham nació, que todos los sirvientes de Taré, y todos los hombres sabios de Nimrod, y sus magos vinieron y comieron y bebieron en la casa de Taré, y ellos se regocijaron con él esa noche. Y cuando todos los hombres sabios y los magos salieron de la casa de Taré, ellos levantaron su mirada a los cielos para ver las estrellas, y ellos vieron, y he aquí una gran estrella que venía del este, y corría en los cielos, y se tragó a 4 estrellas en los 4 lados de los cielos. Y todos los hombres sabios y los magos del rey estaban estupefactos con la visión. Y los sabios entendieron este asunto, y ellos conocían su importancia. Y ellos se dijeron uno al otro, esto solo se traduce al niño que ha nacido a Taré esta noche, quien crecerá y será fructífero y se multiplicará, y poseerá la tierra, él y sus hijos para siempre, y él y su semilla matarán grandes reyes, y heredarán sus tierras. Y los hombres sabios y los magos fueron a casa esa noche, y en la mañana todos esos hombres sabios y magos se levantaron temprano, y se reunieron en una casa señalada. Y ellos hablaron y se dijeron uno al otro, he aquí la visión que vimos anoche está oculta al rey, no ha sido dada a conocer por él. Y si esto fuere conocido por el rey en los días postreros, él nos dirá a nosotros, ¿por qué han ocultado este asunto de mí? Y después todos sufriremos la muerte, por lo tanto, vayamos ahora y digamos al rey la visión que vimos, y su interpretación, y entonces permaneceremos limpios. Y ellos así lo hicieron, y todos ellos fueron al rey y se inclinaron delante de él a tierra, y ellos dijeron, que viva el rey, que viva el rey. Y nosotros oímos que un hijo fue nacido a Taré el hijo de Naccor, el príncipe de tu ejército. Y ayer por la noche nosotros fuimos a su casa, comimos y bebimos y nos regocijamos con él esa noche. Y cuando tus sirvientes salieron de la casa de Taré para ir a sus casas respectivas y quedarnos allí por la noche, nosotros levantamos nuestros ojos, y vimos una gran estrella viniendo del este, y la misma estrella corría a gran velocidad, y se tragó 4 grandes estrellas que venían de los 4 lados de los cielos. Y tus sirvientes estaban estupefactos con la visión que nosotros vimos, y grandemente aterrorizados, e hicimos juicio sobre lo que vimos, y supimos por nuestra sabiduría y la correcta interpretación de ello, que esto se refiere al niño que nació a Taré, quien crecerá y se multiplicará grandemente. Y será poderoso, y matará a todos los reyes de la tierra, y heredará sus tierras, él y su semilla para siempre. Y ahora nuestro señor rey, nosotros verdaderamente te hemos hecho conocer lo que hemos visto referente a este niño, si le parece bueno al rey dar a su padre valor por este niño, nosotros lo mataremos antes de que crezca y aumente en la tierra, y su mal aumente contra nosotros, y nosotros y nuestros hijos perezcamos por su mal. Y el rey oyó sus palabras y parecieron buenas a su vista, entonces él envió y llamó a Taré, y Taré vino delante del rey. Y el rey dijo a Taré, me ha sido dicho que un hijo fue nacido a ti ayer por la noche, y después esta forma fue observada en los cielos a su nacimiento. Y ahora por tanto dame al niño para que lo matemos antes de que su mal salte contra nosotros, y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y oro. Y Taré respondió al rey y dijo, mi señor y rey, yo he oído tus palabras, y tu sirviente hará todo lo que su rey desee.
Pero mi señor y rey, yo te diré lo que me sucedió a mí ayer por la noche, que yo pueda ver el consejo que el rey da a su siervo, entonces yo responderé al rey sobre lo que él ha hablado, y el rey dijo, habla. Y Taré dijo al rey, Ayón hijo de Mored vino a mí ayer por la noche, diciendo, dame el gran y bello caballo que el rey te dio, y yo te daré plata y oro, y paja y forraje por su valor, y yo le dije a él, espera a que yo vea al rey referente a tus palabras, y he aquí, lo que el rey diga, yo haré. Y ahora mi señor y rey, he aquí yo he hecho conocido esto a ti, y el consejo que el rey dé a su sirviente, eso seguiré. Y el rey oyó las palabras de Taré, y su furia fue agitada y él lo consideró a la luz de un estúpido. Y el rey respondió a Taré, y le dijo a él, ¿eres tú tan tonto, ignorante y deficiente en entendimiento, de hacer esta cosa, de dar tu bello caballo por plata y oro, aun por paja y forraje? ¿Estás tú tan corto de plata y oro, que harás esta cosa? ¿Por qué no puedes obtener paja y forraje para alimentar a tu caballo? ¿Y qué es plata y oro para ti, oh paja y forraje, que has de regalar ese buen caballo que yo te di, como tal no hay ninguno para ser encontrado en toda la tierra? Y el rey dejó de hablar, y Taré respondió al rey, diciendo, como esto ha el rey hablado a su sirviente, yo te suplico, mi señor y rey, ¿qué es esto que me dijiste a mí, diciendo, dame tu hijo, que yo pueda matarlo, y yo te daré plata y oro por su valor, y qué haré yo con plata y oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente a mi muerte la plata y el oro regresarán a mi rey quien lo dio. Y cuando el rey oyó las palabras de Taré, y la parábola que él trajo referente al rey, lo entristeció grandemente, y él estaba irritado con esta cosa, y su furia quemaba dentro de él. Y Taré vio que la furia del rey fue agitada contra él, y él respondió al rey, diciendo, todo lo que yo tengo está en el poder del rey, lo que el rey desea hacer a su sirviente, eso que él lo haga, sí, aun mi hijo, él está en el poder del rey, sin valor a cambio, él y sus 2 hermanos que son mayores que él. Y el rey dijo a Taré, no, pero yo compraré tu hijo menor por un precio. Y Taré respondió al rey, diciendo, te suplico mi señor y rey que dejes que tu sirviente hable una palabra delante de ti, y que el rey oiga la palabra de su sirviente, que el rey me dé 3 días de tiempo hasta que yo considere este asunto dentro de mí, y consulte a mi familia referente a las palabras del rey, y él presionó al rey grandemente para que estuviera de acuerdo en esto. Y el rey escuchó a Taré, y él lo hizo y le dio el tiempo de 3 días, y Taré salió de la presencia del rey, y él vino a casa a su familia y habló a ellos todas las palabras del rey, y la gente estaba grandemente temerosa. Y fue el 3er día que el rey envió a Taré, diciendo, mándame a tu hijo por un precio como yo hablé a ti. Y si no lo hicieras, yo enviaré y mataré todo lo que tienes en tu casa, para que no tengas ni un perro que quede. Y Taré se apresuró y tomó el hijo de uno de sus sirvientes, cual su sirvienta le había dado a luz a él ese día, y Taré trajo el niño al rey y recibió valor por él. Y Yahweh estaba con Taré en este asunto, que Nimrod no causara la muerte de Abraham, y el rey tomó al niño de Taré y con todo su poder estrelló su cabeza contra el suelo, y él pensó que había sido Abraham, y esto fue escondido de él desde ese día, y fue olvidado por el rey, y fue la voluntad de la providencia de no sufrir la muerte de Abraham. Y Taré tomó a Abraham su hijo secretamente, junto con su madre y nodriza, y los escondió en una cueva, y él les trajo provisiones mensualmente. Y Yahweh estaba con Abraham en la cueva, y el credo, y Abraham estuvo en la cueva 10 años, y el rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abraham. Capítulo 9. Abraham pone al descubierto la falsa adoración de su padre Taré. La torre de Babel, y Harán el hijo de Taré, el hermano mayor de Abraham, tomó una esposa en esos días. Harán tenía 39 años de edad cuando él la tomó. Y la esposa de Harán fue preñada y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Lot. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz una hija, y llamó su nombre Milca, y ella de nuevo fue preñada y dio a luz una hija, y llamó su nombre Sarai. Harán era de 42 años de edad cuando Sarai le fue nacida, cuál era el año 10 de la vida de Abraham, y en esos días Abraham y su madre y nodriza salieron de la cueva, siendo que el rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abraham.
Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noé y su hijo Sem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahweh y sus sendas, y ningún hombre supo dónde Abraham estaba. Y Abraham sirvió a Noé y su hijo Sem por largo tiempo. Y Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años, y Abraham conoció a Yahweh desde que tenía 3 años, y él caminó en las sendas de Yahweh hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Sem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos días transgredieron grandemente contra Yahweh, y se rebelaron contra él y sirvieron a otros dioses, y ellos se olvidaron de Yahweh quien los creó en la tierra, y los habitantes de la tierra se hicieron para sí, en ese tiempo, todo hombre su dios. Tallaron dioses de madera y piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, y los hijos de los hombres les sirvieron y ellos fueron sus dioses. Y el rey y sus sirvientes y Taré con su casa entonces fueron los primeros en servir a dioses de madera y piedra. Y Taré tenía 12 dioses de gran tamaño, hechos de madera y piedra, tras los 12 meses del año, y él servía a cada uno mensualmente, y todos los meses Taré traía su ofrenda de comida y su ofrenda de libación a su Dios. Así hizo Taré todos los días. Y todos en esa generación eran perversos a la vista de Yahweh, y así cada uno se hizo su Dios, pero ellos abandonaron a Yahweh quien los había creado. Y no era encontrado un hombre en esos días, en toda la tierra, que conociera a Yahweh excepto Noé y su casa. Y todos aquellos que estaban bajo su consejo conocían a Yahweh en aquellos días. Y Abraham el hijo de Taré estaba creciendo grandemente en esos días en la casa de Noé, y ningún hombre lo sabía, y Yahweh estaba con él. Y Yahweh le dio a Abraham un corazón entendido, y él sabía que todas las obras de esa generación eran vanidades, y todos sus dioses eran vanos y no servían para nada. Y Abraham vio el sol brillando sobre la tierra, y Abraham se dijo así, ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Dios y a él yo serviré. Y Abraham sirvió al sol en esos días y le oraba a él, y cuando venía la noche el sol se ponía como de costumbre, y Abraham se dijo así, ciertamente este no puede ser el Todopoderoso. Abraham aún continuaba hablando con sí mismo, ¿quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién creó sobre la tierra? ¿Dónde está él? Y la noche oscureció sobre él y levantó sus ojos hacia el oeste, norte, sur y este, y él vio que el sol se desvaneció de la tierra y el día se hizo oscuro. Y Abraham vio las estrellas y la luna delante de él, y dijo, ciertamente este debe ser el Todopoderoso quien creó la tierra entera como también al hombre, y he aquí, esos, sus siervos, son dioses alrededor de él, y Abraham sirvió a la luna y oró a ella toda esa noche. Y en la mañana cuando estaba claro y el sol brillaba sobre la tierra como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que Yahweh, el Todopoderoso, había hecho sobre la tierra. Y Abraham se dijo así, ciertamente esos no son dioses que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que ellos son siervos de Dios. Y Abraham permaneció en la casa de Noé y allí conoció a Yahweh y sus sendas y sirvió a Yahweh todos los días de su vida, y toda esa generación se olvidó de Yahweh, y sirvieron otros dioses de madera y piedra, y se rebelaron todos sus días. Y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos, Phut, Misraim, Cus, y Canaán con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro, vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte, y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así hizo. Y todas las familias se reunieron consistiendo en 600,000 hombres. Y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra y no encontraron ninguna como un valle al este de la tierra de Sinar, alrededor de la caminata de 2 días, y ellos fueron allí y habitaron. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuegos para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado, y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Yahweh, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo.
Y toda esa gente y todas las familias se dividieron en 3 partes. La primera parte dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. La segunda dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios dioses allí y los serviremos. Y la tercera dijo, nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos, y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta. Y por causa de su altura el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores en su escalada a ello, hasta que aquellos que subieron habían completado un año entero, y después de eso, ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos, así era hecho diariamente. Y he aquí, aquellos ascendían, y otros descendían todo el día, y si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, todos lloraban sobre eso, y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Yahweh conocía sus pensamientos, y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando tiraban flechas hacia el cielo, y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre, y cuando ellos las vieron dijeron uno al otro, ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo. Porque esto era de Yahweh para hacerlos errar, y para destruirlos de la faz de la tierra. Y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta que muchos días y años transcurrieron. Y el Todopoderoso dijo a 70 ángeles que se paraban primeros delante de él, a aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino, y así hicieron a ellos. Y desde el siguiente día, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino, y ellos no podían entender para hablar en una lengua, y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra cual él no había ordenado, el edificador la tiraba fuera y la echaba encima de su vecino, y él moría. Y ellos hicieron así por muchos años, y ellos mataron a muchos de esta forma. Y Yahweh golpeó las 3 divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños, aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros dioses. Se convirtieron como monos y elefantes, aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flechas, Yahweh los mató, un hombre por medio de la mano de su vecino. Y la 3 división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, Yahweh los dispersó por la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersados por la faz de toda la tierra. Y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra, por lo tanto, él llamó ese lugar Babel, porque allí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra, y he aquí estaba al este de la tierra de Sinar. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una 1/3 de ella, y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejado hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Y muchos de los hijos de hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número.